Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez. De vuelta, ya estamos haciendo nuestras grabaciones normales después que esta gripe nos dio un poco de tranquilidad. Como siempre, te invitamos a que haga formal solicitud en Ramón el Teacher Rodríguez para que te lleguen todos nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a tratar un tema pendiente. Ustedes saben que el pasado 5 de marzo cumplió año de muerto una gran figura del siglo XX, apasionante como controversial. Estoy hablando de Joseph Stalin, quien, insisto, el siglo XX no puede escribirse sin él. Controversial como el que más. Conocido ya como un dictador, pero alabado y exaltado por quienes dicen, y es cierto, que llevó a Rusia desde un campesinado atrasado, desde un país sumamente atrasado, a ser toda una potencia, compitiendo con los Estados Unidos y repartiéndose todo lo que iba a ser el mundo allá en Teherán de 1943, en Yalta y en Potsdam con los Estados Unidos de Roosevelt y a la Inglaterra o Gran Bretaña de Winston Churchill. Siempre he dicho y lo mantengo que los grandes hombres y las grandes mujeres deben evaluarse en base a un contexto histórico. Sobre ese contexto histórico, usted puede desnudar el personaje y plantear cosas sobre él, hasta en términos psicológicos. Decía Jean-Paul Sartre, aquel gran francés, símbolo de esa revolución de 1968 de los muchachos, la revolución de mayo, el mayo francés que arrodilló a Charles de Gaulle, y esos muchachos tuvieron el poder en la mano de Francia ahí y ni siquiera se dieron cuenta. Decía el gran Jean-Paul Sartre que un hombre hace lo que hicieron de él. Entonces, cuando usted evalúa a Stalin, tiene que plantear que viene de una familia alcohólica totalmente pobre. Él en sí mismo, frustrado por su estatura, una viruela que nunca lo abandonó, un rostro sumamente feo. En fin, hay que evaluarlo como tal. Ese Stalin, repito, hizo de Rusia toda una potencia en el siglo XX, pero en ese contexto hay que verlo, que esa Rusia ya venía transformándose, pidiendo cambio desde 1825, esa revolución decembrista, de la cual se entiende que ya Alexander Pushkin estaba detrás de eso, el padre de la poesía rusa, hasta la muerte allá en 1881 de Alejandro II. La conmoción de 1905, esa revolución que Lenin la denunció y dijo que no era la revolución socialista, hasta que ya él se integra y luego de la muerte de Lenin en 1924, entonces comienza esa gran lucha por el poder entre él y León Trotsky, que finalmente gana Stalin, mandándolo a matar allá en México en el 1940. De Stalin se dice que mató más amigos que enemigos. Es una cifra astronómica pensar, dicen los biógrafos, que si en la Segunda Guerra Mundial los rusos perdieron cerca de 25 millones de personas, de Stalin se habla de más de 15 millones. Hizo una purga en el 1930 donde eliminó prácticamente a todo el partido. Es más, hay un dato espeluznante. Todas las personas
y acompañan el féretro de Lenin, todos los que lo acompañan, ni uno queda, ni uno solo. Él se encargó de eliminarlo. Esa es la realidad. Por más que se quiera añorar su papel en la Segunda Guerra Mundial, esa batalla de Stalingrado que lo subió a estandarte muy, muy alto, hay que decir que Stalin fue un dictador y que mató a sus mejores amigos. Tenía que llegar lo que todo el mundo esperaba. Con la muerte de Stalin, acontecida el 5 de marzo de 1953, surge una nueva clase política, una nueva élite política, y Khrushchev en el Congreso denunció todos los crímenes que había cometido Stalin, y a partir de ahí su figura comenzó a descender y todas sus estatuas fueron derrumbadas. La figura de Kamenev, Bukharin y todos esos grandes líderes que él eliminó comenzaron a resurgir. Trotsky, el gran Trotsky, perdió la guerra psicológica, física y en todos los sentidos de Stalin. Stalin tuvo la inteligencia hasta para engañar a Lenin, quien en su testamento dejó dicho claramente que había que cambiarlo como secretario general. Y la esposa de Lenin también entendía que Stalin no era el hombre. Sin embargo, Stalin se sabía el nombre de todos los miembros del Partido Comunista. Se lo sabía el nombre de todos. Engañó a Trotsky, engañó a Lenin, e incluso en la muerte de Lenin hizo todo lo posible para que Trotsky no estuviera en el entierro. Esa es la gran realidad de este hombre, que es figura grande del siglo XX. Sin él no puede escribirse la historia del siglo XX, pero evidentemente que estamos en presencia histórica, y así debe decirse ya, de un gran dictador. Y gracias a Nikita Khrushchev, que en el Congreso, en el último Congreso, el 20º Congreso, denunció los crímenes de Stalin, para que la humanidad supiera que estaba en presencia de un monstruo que hasta en sus finales, ya cuando iba a morir, despertó y miró a todos sus amigos ahí, increpándolo con la mirada. Siempre hay que estudiar los personajes, y Stalin, quiera o no, será una figura de primer orden para analizar todo su accionar durante ese gran, rico siglo XX. Hasta la próxima, mis amigos.